Pues ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica y ahora, bueno, contábamos con Fernando Moragón, pero vamos a saludar también a Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenas tardes a ti también. Muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa. Gracias a ti por acudir siempre y atender a la llamada de Negocios Televisión. Le decía antes a Fernando, teníamos una noticia de última hora que queremos contar en detalle y enseguida lo vamos a comentar con vosotros. La va a contar nuestro compañero Javier Luengo. Javi, tiene que ver con Rusia, con Vladimir Putin, que ha firmado un decreto para que 130.000 personas se unan a ese servicio militar obligatorio, ¿verdad? Sí, concretamente antes de un año van a ser los ciudadanos, 130.000 rusos de entre 18 y 27 años. Se acaba de firmar por parte del presidente Vladimir Putin este decreto que establece que se vaya al reclutamiento militar, no se les llama filas, pero sí a realizar el servicio militar obligatorio. La medida que llega cuando se mantiene el envite de la guerra en Ucrania y que llega también apenas unos meses después de que en marzo fuera el propio Putin el que convocara a otras 140.000 personas en la campaña de primavera y después de que la Cámara Baja del Parlamento ruso votara a favor de elevar la edad máxima de los hombres que pueden ser reclutados de 27 a 30 años. ¿Por qué no se hace esta vez? Porque la nueva legislación va a entrar en vigor, Marta, el 1 de enero del 24. De momento, medida esta del decreto que llama a hacer el servicio militar obligatorio a unas 130.000 rusos, que llega en el momento que ya ha anunciado el Kremlin su plan para incrementar el personal de combate, reclutando a un 30% más de fuerzas armadas hasta los 1,5 millones de soldados, y en el que se ha sabido que según los presupuestos también de cara a 2024 se va a acelerar el gasto en defensa hasta que por lo menos llegue a tocar el 6% del PIB, Marta. Pues Javi, muchísimas gracias. 130.000 personas llamadas, por lo tanto, a unirse a ese servicio militar obligatorio. Fernando, Antonio, quería pediros opinión, ¿no?, sobre esto, porque me da la sensación de que es algo que suele hacerse todos los años y simplemente pues es un decreto que se tiene que firmar y punto. 130.000 personas es mucho, es poco. Se espera que estas personas directamente cuando acaben el servicio militar vayan, por ejemplo, a la guerra. Fernando, que te veo asentir al principio. Sí, a ver, efectivamente, como ha señalado, esto se hace todos los años. Es decir, esto forma parte del proceso de reclutamiento habitual. Como sabéis, el ejército ruso tiene dos tipos de soldados, digamos, para simplificarlo. Soldados contratados, es decir, soldados que se les paga por estar en el ejército, como sería un ejército profesional aquí en España, es decir, por contrato, y luego, como había antes en España, que eran solo reclutas, eran personas que al llegar a una determinada edad pues pasaban y eran reclutados y llevados a la famosa mili durante un tiempo. Pues tienen los dos tipos. Estos son los que son reclutados todos los años. Estos, como bien has señalado, no van a ir a la guerra. En principio está descartado, como pasó con los anteriores. Ahora bien, está claro que estos, al cumplir una serie de funciones militares en otras partes del territorio ruso, que no estén ni siquiera cerca de la zona de guerra, del conflicto, de Ucrania, lo que sí hacen es que liberan a otros soldados que puedan ser contratados o que puedan haber sido llamados a filas de los reservistas, etcétera, para que vayan allí. De hecho, aunque siempre hay que ponerle muchas comillas, porque esto es muy difícil de saber, pero prácticamente lo han dicho, lo dijo Putin, lo han dicho, lo dijo Shoigu, creo que también, hay unos 250, 300.000 soldados que están, digamos, en un segundo escalón en la reserva. Es decir, están peleando un número que serán de unos 250.000, 300.000 en la guerra de Ucrania, pero detrás, es decir, fuera de la zona de conflicto en Rusia, pero cercanos, hay una reserva de unos, pues eso, 300.000 que podrían entrar en cualquier momento en caso de ser necesarios. Esa reserva estratégica está justamente por si hay problemas o por si en algún momento se decide lanzar algún tipo de ataque. Yo lo que veo es que hasta después de las elecciones de marzo no va a haber nada especial, o sea, puede haber pequeños ataques por parte de Rusia y tal, pero
pero muy localizados. Ahora vienen los famosos lodos estos de otoño, y lo que sí se va a hacer es seguir fortaleciendo. La producción de armamentos ahora mismo está disparada en Rusia. Y no solo de tanques, sino de drones. Acaban de probar, y están ya en servicio, creo, 2 drones de más alcance, no me acuerdo cómo se llaman, que tendrían más alcance y más carga explosiva que los Lancet, con lo cual podrían llegar con mayor profundidad a Ucrania. Es decir, todo apunta a que después de las elecciones de marzo algo se va a mover. Bien. Tampoco tenemos muchas pistas, pero es lo que te comentaba antes con respecto a las elecciones norteamericanas. Ten en cuenta que el ejército ucraniano está ya teniendo muchos problemas para reclutar, y te lo puedo decir porque me lo ha contado gente ucraniana. Es decir, o sea, nada, no, es que yo tengo un familiar que es que lo llevaron con 57 años y con un problema, una enfermedad grave, estomacal. Y al final consiguió que dijera, oiga, pues, los servicios médicos, militares, si es que este hombre no puede luchar. Y se salvó por los pelos. Esto te da una idea de los problemas enormes que están teniendo para reclutar. Luego, yo casi diría que los ucranianos están ahora mismo haciendo la última leva. Porque si ese ejército que están ahora levantando de nuevo, y que tardarán en tenerlo otra vez disponible, Rusia lo derrota, no va a haber más ejércitos que puedan levantar. Ya digo, como señalamos justamente, la lucha entre republicanos y demócratas hace que los demócratas vayan bajando el tono y cada vez vayan dando menos dinero para la guerra de Ucrania. Se van a seguir dando dinero, pero ya no es, digamos, esa alegría inicial. Yo creo que podemos esperar un golpe fuerte, como que te comentaba hace poco, que los Wagner ya han vuelto al territorio ucraniano, no como Wagner, pero sí ya están entrando en diferentes unidades y agrupados entre ellos, es decir, funcionando como funcionaban ellos, pero sin llamarse Wagner y sin Prigozhin y dependiendo del Ministerio de Defensa, pero con gran autonomía también. O sea que se va a preparar algo para después de marzo, es decir, para la primavera-verano, y ahí yo creo que vamos a ver el final de esta guerra este año, a más tardar principios del año que viene. Lo digo básicamente por el cambio de presidente en Estados Unidos. Cuando hablas de este año, Fernando, ¿te refieres a el año 2024? 2024, sí. Vale, perfecto. 2024 va a ser el último año. Perdona, que este año ya se nos acaba. Te he entendido igualmente, pero digo, voy a matizar por si acaso. Sí, bien, Antonio, has hecho bien. Quería también pedirte opinión sobre esto. Hablábamos de 130.000 personas para el servicio militar obligatorio, no sé si es mucho o poco, y además también hoy eso coincide con la negación de Rusia de que realmente esté planeando una nueva movilización, y justo también con que ha llamado a filas también a ciudadanos en las regiones anexionadas. ¿Algo que decir también al respecto? Bueno, muy en la línea de lo que comentaba Fernando, al final lo que viene a sostener es la idea de que efectivamente Rusia es un Estado que se está militarizando a marchas forzadas, que en fin, que contrasta muchísimo con nuestra idea, ¿no? La idea europea, la idea española, la idea de la Unión Europea, la idea de España, de ir dejando esos temas cada vez más para cierto determinado número de personas y ya está, ¿no? 130.000 personas es mucho, bueno, pues es casi todo nuestro ejército. Los 3 ejércitos de tierra, mar, aire y espacio, pues es prácticamente eso, 180.000 hombres, ¿no? Entonces, eso nos tiene que llevar a una reflexión de ver en España cuánta gente sería movilizable, en ese sentido, es decir, cuánta gente está preparada para poder prestar cualquier servicio en el ejército, porque decía Fernando que no van a ir al frente. Claro, es que en los ejércitos hay muchos más servicios, aparte de estar pegando tiros en el frente. Pero hay que saber gestionar un cuartel, hay que saber mover la logística, etcétera, ¿no? Y eso no se aprende de la noche a la mañana. Entonces, yo, por ejemplo, yo no he hecho el servicio militar obligatorio, yo no hice la mili. Entonces, no tengo historias que contar. Pero claro, en estos países, por ejemplo, en Israel, lo tienen muy claro. Hombres y mujeres, por igual, tienen que hacer el servicio militar obligatorio durante 2 años.
y en otros países europeos también. Creo que en Dinamarca también es el servicio militar obligatorio. En algunos otros países también existe todavía esto. Pero en Rusia es clarísimo. Es decir, hay toda una conciencia de que efectivamente toda la población tiene que recibir, o al menos al máximo posible, tiene que recibir esa formación de tipo militar. Insisto, no todos irán al frente, pero sí todos deberán recibir una instrucción militar, porque es necesario saber formar, porque es necesario saber que hay que prestar obediencia, es decir, obedecer las órdenes de tus superiores, etc. Una serie de cuestiones que son muy útiles para cuando estás en una guerra. Ya digo, no solo en el frente de batalla, sino también un poquito más apartado en la retaguardia o incluso en cuarteles que están mucho más alejados del frente de batalla, ¿no? La cuestión es esta, que la sociedad rusa se está empezando a concienciar de que su supervivencia como tal Estado depende de que estén preparados. Cosa que aquí en Europa eso ni existe. Es decir, yo a mis alumnos les hablo de la guerra de Ucrania y tal, y pues muchos es que pues sí saben que hay guerra en Ucrania, pero les importa más bien poquito. Es decir, aquí en España a lo mejor se da esto. En los países bálticos me consta que la situación es distinta, o en Polonia, o incluso en Hungría o en Rumanía, ¿no? Que está más cercano la línea del frente de batalla. Pero aquí en España pues hay una total indiferencia, y Portugal ya ni te cuento, ¿no? Y en Francia, pues bueno, pues tienen otros problemas, estamos pensando en otras cosas y tal, ¿no? Y al final estamos fiados todos a que la OTAN pues al final consiga sus objetivos. Y ya para acabar, precisamente ese final de la guerra. Yo sí que veo, vamos a ver, yo sí que veo el final de la guerra bastante más cercano que Fernando, porque es insostenible. La sangría es insostenible. Alguno dirá, bueno, es que hay muchos rusos que se han muerto. Pues sí, perfecto. Pero es que antes de empezar la guerra, ahí están las cifras del SIPRI, del Instituto de Estocolmo para la Paz y la Guerra y el Armamento y todas estas cosas, ¿vale? Que es un instituto bastante fiable, bastante objetivo, y todo el mundo lo toma como punto de referencia. Busquen ustedes las cifras del SIPRI, SIPRI, del año 2020, por poner un caso, 2019, 2020, 2021, y vean ustedes las dimensiones del ejército de Rusia. En ese mismo libro, en ese mismo informe, busquen ustedes las dimensiones del ejército de Ucrania. Y dirán ustedes, bueno, claro, pero es que no solo se moviliza a los soldados, los 500.000 soldados ucranianos, se moviliza más parte de la población. Totalmente de acuerdo. La población de Ucrania en los años 80 eran 50 millones aproximadamente. Hace 5 o 10 años eran 35, 36, 37, una cosa así. Se redujo muchísimo, y ahora más, porque ha habido por lo menos 8 millones de refugiados que se han ido, ¿no? De los 25 millones, o 30 si quieren, ¿no? 30 millones de ucranianos que queden dentro de Ucrania. ¿Cuánta gente está preparada para ir a la guerra? Los que están dentro. Pues es que, lo que decía Fernando, es que ya no hay de dónde tirar, porque por más que haya 30 millones, los 30 millones no sirven no por la falta de formación, que a lo mejor tienen formación, sino porque a lo mejor no están en forma física o lo que sea. De ahí que yo creo que es un tema que se ha pasado muy de puntillas, o a lo mejor ya se ha desactivado, que hayan empezado a reclutar incluso en suelo de la Unión Europea. Que esto para mí es una locura. Es decir, personas a las que se les ha garantizado una especial protección. No se les ha dado todavía el estatus de refugiado, pero se les ha dado una cosa que se llama protección temporal, que significa que todavía no tienen un carnet de identidad que diga refugiado, pero se le dan todas las ventajas, etcétera, como si fueran refugiados. Pensar que las autoridades ucranianas pueden presentarse en la puerta de la casa de un ucraniano que vive en Polonia para entregarle una carta y se lo pueden llevar, a mí me hiela la sangre. Es decir, que en territorio de la Unión Europea puede venir un Estado extranjero y hacer lo que quiera. Hombre, yo creo que aquí ya nos tenemos que poner un poco serios y poner los pies en pared y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. De tal manera que si el objetivo estratégico de Rusia, dicen unos, es conquistar Kiev, quien crea eso, pues bien por él. Pero cojan ustedes cualquier mapa de la guerra de Ucrania. El último año prácticamente no se ha movido la línea de batalla
no se ha movido. Los frentes de batalla no se han movido, porque el interés de Rusia no es llegar hasta Leópolis, es mantener estabilizado, pacificado, controlados los territorios que considera que son sus territorios. De tal manera que solo ataca allí o cuando o donde sus territorios son atacados, ¿no? De tal manera que si ataca en Leópolis es porque ha habido un ataque a Mariupol, por ejemplo, o a Sebastopol, ¿no? Entonces, pues lógicamente responde de esa manera. Entonces, ¿queremos continuar con la guerra hacia adelante? ¿Ucrania quiere continuar? Pues por supuesto, porque está en su derecho, tiene que recuperar todos los territorios que ha perdido. Pues venga, vamos a echar hombres y hombres y hombres hasta que ya se quede sin hombres. Y entonces ya los americanos dirán, bueno, es que ya lo único que nos queda ya no es solo enviaros misiles o aviones de combate, que ya, en fin, ya están ahí, ¿no? Sino que ya lo único que nos queda por enviaros son soldados nuestros que mueran allí, pues por cientos o por miles. Y eso ya no. Y entonces ya le dirán, ahí ya sí que le dirán a Ucrania, bueno, lo has intentado, pero y esa realidad, y para mí, y con esto acabo de verdad, para mí esa es la realidad más triste, que la misma conclusión a la que van a llegar dentro de 6 meses, que dice Fernando, yo digo que 3, la podrían llegar hoy, porque es exactamente la misma situación. Concienciarse de que a Rusia no la van a poder ganar, de que a Rusia no le van a poder arrebatar esos territorios. Quizás yo esté equivocado y me hayan convencido, no sé, la propaganda rusa y a lo mejor yo me creo eso de que no van a dejar de lado sus territorios y tal. Pero yo es que sinceramente lo creo, es decir, no creo que Rusia vaya a ceder sus territorios así como así y tampoco creo que Ucrania tenga la capacidad de disuadir a Rusia o de persuadir, mejor dicho, a Rusia para que abandone esos territorios que le ha conquistado, claro. Qué reflexiones más interesantes, os agradezco a los dos porque desde luego que da gusto escucharos. Siguiendo un poco con el tema de la guerra, quería ahora meterme también en el tema de Rumanía y caída en el territorio de Rumanía de restos de drones, porque sabemos que eso ha pasado ya varias veces. Se ha dicho por parte de Stoltenberg que no tenían indicios de que fueran rusos ni de que fuera nada intencionado. Pero hoy hemos visto que Rumanía refuerza sus defensas para evitar que la guerra traspase ese umbral, ¿no? Que al final Rumanía está en la OTAN. ¿Creéis que esta acción, este refuerzo de sus defensas puede responder al hecho de que Rumanía se puede sentir amenazada por lo que está pasando muy cerquita también de su país? Yo creo, fíjate una cosa, voy a pensar malévolamente, porque yo soy muy malévolo y de vez en cuando tiendo a pensar cosas, en fin, terribles. Esto, ya vamos, que puede ser cierto, quiero decir que, y no es la primera vez, cuando hay una guerra, los estados fronterizos algo les cae. Quiero decir, pues un misil, lo que sea y tal, y eso es inevitable. Pero que lo saquen ahora, Rumanía, yo creo que puede tener más que ver con Moldavia. Me explico. Es decir, la situación en Moldavia ahora mismo es desastrosa, con una presidenta, Sandu, prorrumana, cuyo digamos, objetivo final es que Moldavia pase a ser parte de Rumanía y a través de ello entre, por lo tanto, vía rápida a la Unión Europea y a la OTAN. Y claro, para esto no está haciendo de todo. Es decir, desde encarcelar a la oposición, romper cosas absurdas. Prácticamente el único suministrador de gas era Rusia y le dijeron, no queremos el gas ruso. Pues nada, cortaréis leña. Es decir, con protestas internas y con una zona sur, en el sur de Moldavia, donde hay una mayoría, hay una autonomía de los gagausos. Los gagausos son una población de habla turcófona, también saben ruso y de hecho entre ellos usan mucho el ruso, pero bueno, como lengua digamos originaria tienen una lengua turca y son cristianos ortodoxos y están en contra del gobierno actual y el gobierno actual quiere suprimir esa autonomía, está haciendo todo lo posible para cargársela. Y los gagausos ya han dicho que si se la cargan la autonomía, ellos proclaman la independencia y a lo que sea. Es decir, o sea, que la situación de Moldavia es gravísima. De hecho, los británicos están encantados porque ya sabéis que los británicos tienen como obsesión el expandir la guerra de Ucrania a otros países aledaños. Y este gesto de Rumanía podría ser en la dirección de voy a reforzar, a preparar mis tropas por lo que pueda pasar, por si tengo que entrar en
en Moldavia. De hecho, ya hay algunas unidades dentro, lo que pasa es que, bueno, colaboración y tal, estas cosas, humanitaria. Y para eso utilizo pues el tema de que me caen cachos de drones o de misiles o de lo que sea como pretexto, porque se ve venir. Ya digo, ahora mismo, después de Ucrania, sin duda alguna, el sitio más preocupante es Moldavia, bueno, a excepción del Cáucaso, que aquello es otra historia. Pero es que ya digo, en cualquier momento puede pasar todo. Y además con el territorio de Transnistria, no lo olvidemos, una franja en la que hay soldados rusos que, que es independiente de hecho, aunque no de derecho, y que los ucranianos ya se han ofrecido a ayudar a los moldavos a reconquistarla sin problemas. Es decir, bueno, vamos a ver, porque ya digo, es una zona peligrosísima y que en cualquier momento nos puede dar un susto, pero de los gordos. Antonio, ¿alguna cosilla que añadir también a este tema de Rumanía? Sí, no, y además me parece un tema muy, muy interesante porque, vamos a ver, es normal que la guerra salpique a los estados que tiene alrededor, ¿no? Es decir, que la guerra se desborde. La cuestión es que no se desborde mucho, ¿no? Es decir, que si hay una escalada, pues que esa escalada afecte solo a un cierto territorio, pues si no estaríamos hablando de una escalada horizontal, es decir, que la guerra rebose de Ucrania, entonces se meta Polonia en la guerra, o Rumanía en este caso, y entonces ya se mete la OTAN y entonces ya está descontrolado ese desbordamiento. Pero lo que tenemos aquí es eso, entre comillas, y con todos mis respetos, que te salpica un poquito la guerra y ya está. Tengamos en cuenta que ese salpicarte puede suponer que te destroza un edificio, bueno, un edificio no, pero una pared de una casa, pues a lo mejor sí, o que te mata a 2 personas como en Polonia, ¿no? Cuidado, o sea que puede significar eso. Pero yo creo que todo el mundo, en cualquier parte del mundo, vamos, todas las cancillerías, en cualquier ministerio de Asuntos Exteriores se da cuenta de que, o en todos los gobiernos se dan cuenta de que no es lo mismo de que por accidente te ha impactado a ti los restos de un dron o de un misil, a decir, esto ha sido un ataque ruso. O sea, es que hay que poner bien las diferencias. Y cuidado, que aquí es donde quería poner yo el matiz, porque aquí parece que todo el mundo está empezando a hacer como que, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Como a quitarle hierro al asunto. Está empezando a mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque es lo que hace Rusia todos los días. Si Rusia quisiera, podría desatar la Tercera Guerra Mundial, pero ya de verdad de la buena. Porque no es que le esté salpicando el conflicto en su territorio, sino que está recibiendo ataques por parte de Ucrania. Diremos, claro, pues si es una guerra de Rusia contra Ucrania, pues es normal que Ucrania responda y ataque. Totalmente de acuerdo. Pero la cuestión es cómo y con qué. ¿Cómo? Con inteligencia de la OTAN y con mando y control de la OTAN. Esto último, ¿se puede poner en duda? Bueno, pues pongámoslo en duda. Yo no sé de qué estoy hablando. Investíguenlo ustedes, ya está, es así de sencillo, ¿no? Entonces, no me crean a mí, investíguenlo, investiguen, piensen, contrasten, comparen, si lo hacen con mando y control de la OTAN, es decir, con oficiales que están allí sobre el terreno dirigiendo las operaciones. No, al final quien toma las decisiones es un coronel o un general ucraniano, de acuerdo, pero el mando y control, lógicamente, de unas operaciones no toma decisiones uno solo, lógicamente, sino que es una mesa, un board, todo un conjunto de un panel de 10 personas a lo mejor que están discutiendo y al final pues se ve pues esa decisión final. Eso no es cosa de ahora, eso es cosa de Napoleón, incluso creo que de mucho antes, ¿eh? Pero bueno, entonces la cuestión es esa, que una cosa es que te salpique el conflicto, otra cosa es que Ucrania ataque a Rusia y otra cosa es que Ucrania utilice armamento de la OTAN y mando y control de la OTAN, porque ahí ya no estamos hablando de que es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino de Rusia contra la OTAN. Y a lo que voy, Rusia está haciendo como que no se entera de eso, pero si ustedes y yo lo sabemos, pues ellos también lo saben, pero hacen como que no se enteran. ¿Por qué? Dirán ustedes, hombre, porque Putin es muy malo. Pues es tan malo que sí, que muy de acuerdo, que es muy malo, de acuerdo.
es malísimo, pero hay que reconocérselo. El tío todavía tiene algo de raciocinio, ¿verdad? Y dice, pues no, o sea, como crucemos nosotros esta línea, y es que ya no hay vuelta atrás. Si tenemos un poco de paciencia y dejemos, perdón por la imagen, pero es la imagen que se suele poner, ¿no? Dejamos que este perro nos mordisque un poquito, pues a lo mejor llegamos enteros a final de año y entonces ahí ya sí no les quedará más remedio que sentarse a la mesa de negociaciones y tal. Cuando ya es imposible sentarse a la mesa de negociaciones es cuando el conflicto ya se ha desbordado y se ha lanzado una guerra total y absoluta de todos contra todos. Porque no nos equivoquemos. Yo lo he discutido con otros profesores a lo largo de esta semana en mi universidad. No nos equivoquemos, el escenario que queda por delante es o esto se para ya en breve, y en breve puede ser 3 meses o 6 meses, o bien esto escala y se transforma ya en una guerra total, ya digo, de todos contra todos, porque si se transforma en una guerra total no es de Rusia contra Polonia, ni de Rusia contra Rumanía, es de Rusia y sus aliados, sus posibles aliados, contra Ucrania y los que somos sus aliados, ¿no? Y cuidado porque en esos aliados de Rusia puede ser, claro, lógicamente China, lógicamente, quizás no inmediatamente, pero sí, lógicamente, tarde o temprano entraría del lado de Rusia, sin ningún género de dudas, ¿no? La neutralidad de China, vamos, ni por sus propios intereses nacionales, ni por sus propios intereses geopolíticos, caerían del lado de Estados Unidos. Vamos, muy equivocado tengo que estar yo, y Fernando a lo mejor me quiere corregir, pero muy equivocado tendría que estar yo para que eso fuera así. Claro, es que además lo que dice Antonio, fíjate que como los norteamericanos son especialistas en ir haciendo amigos a base de sanciones, pues claro, llegan, entonces los rusos se reúnen con Kim Jong-un y Kim Jong-un será todo el dictador que se quiera, pero oye, tiene mucha munición y hombres no le faltan. Entonces dice, oye, pues mira, me das esto y ya cambio, yo te doy esto y tal. Ya vimos lo que pasó con Irán, que es una potencia en muchos aspectos, y no solo en el petrolero, gasístico, etcétera. Oye, que me faltan drones, te lo mando. Y eso cada vez se va ampliando. Siria, igual, del lado de Rusia hasta la muerte. Arabia Saudí está ahí. Discúlpame porque te tengo que interrumpir porque se nos agota el tiempo y sé que estábamos en un debate y en una conversación muy interesante, pero el tiempo manda. Así que os tengo que despedir. Fernando, Antonio, como siempre un placer y muchísimas gracias. Un placer. Continuamos la próxima semana porque esto todavía se puede comentar la semana que viene. Gracias a los dos, nosotros ya nos despedimos, pero nada, volvemos enseguida con más economía, más mercados y más noticias de última hora.